Mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Hola, hoy vamos a hablar de las novelas de aventuras. Siempre me gustaron las historias de piratas, como La Isla del Tesoro, la novela de Stevenson. Por decenas de años, lectores y lectoras quedaron atrapados con las aventuras del joven Jim, el protagonista de esta historia. ¡Cómo me gustan las historias de aventuras! ¡Robin Hood! Las aventuras de héroes como Robin Hood, escondido en el bosque para luchar contra la injusticia y defender a los humildes, o como Robinson Crusoe, náufrago en una isla desierta, que perduraron en el tiempo acompañadas por sus lectores. Una aventura se contrapone a la rutina o a lo cotidiano. Se trata de un suceso inesperado que irrumpe la vida diaria, produciendo cambios definitivos, poniendo en riesgo a quien lo protagoniza. ¿Poniendo en riesgo a quién? A quien lo protagoniza, al protagonista. La aventura es el componente básico de los relatos que vamos a describir. Y estas historias las llevan adelante los aventureros. Gracias al descubrimiento de América y los viajes de Cristóbal Colón, surgieron nuevas historias, relatos de marineros, mitos y hazañas en los mares del sur y otros lugares exóticos. Por primera vez, los europeos comienzan a mirar más allá de sus fronteras. Con el afán de vender sus productos y obtener materias primas, comienzan a colonizar y expandirse hacia zonas poco exploradas. El Caribe, África, la India. Así la literatura de viajes y aventuras experimenta un auge sin precedentes. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! Viajes, peligros, héroes son elementos en común de estas historias de aventuras. Pero aún existen otros componentes que no mencioné. Empecemos un pequeño viaje por alguno de estos relatos. Tom y yo encontramos el dinero que los ladrones escondieron en la cueva y nos hicimos ricos. Recibimos $6.000 cada uno y todo en oro. Era un montón de dinero. La viuda Douglas me tomó como hijo y dijo que iba a civilizarme. Pero era muy duro vivir dentro de esa casa, considerando lo aburrida, normal y decente que era. Así, cuando ya no podía aguantarlo más, me escapé. Me metí en mis trapos viejos y volví a dormir en mi barril de caña y fui libre y feliz. Pero Tom Sawyer me buscó y me dijo que iba a organizar una banda de ladrones. Con este final comienza una nueva historia, las aventuras de Huckleberry Finn, del mismo autor de Tom Sawyer, que también fue considerada la primera novela moderna de la literatura norteamericana. Mirá qué bien. ¿Y de qué se trata? Esta historia cuenta las peripecias de un niño llamado Huck y de su amigo Jimmy, un esclavo negro, que huyen de la civilización a través del río Mississippi en busca de la libertad. Entonces, los relatos de aventuras parecen ser muy diferentes entre sí, pero en realidad tienen muchos elementos en común. Un suceso inesperado, un viaje y la aparición de uno o dos personajes protagónicos, cuyo heroísmo es exaltado por sus vivencias.
Sin embargo, todos estos elementos no serían nada sin la voz de un narrador. Al fin llegó el merecido reconocimiento. Pueden llamarme Ismael. ¿Ismael? No tenías voz de Ismael. No es mi nombre, es uno de los comienzos más famosos de todas las novelas de aventuras. Estoy hablando de Moby Dick, de Herman Melville. ¡Moby! ¡Hola, Moby! La ballena. ¡Moby! Moby Dick, qué linda Moby Dick. En ella el narrador se presenta y nos hace saber que va a narrar la historia desde la perspectiva de alguien que se llama Ismael. Claro. Llamamos narrador a quien nos cuenta la historia, que no es lo mismo que el escritor. El escritor o autor es el que escribe el relato y decide quién cuenta la historia, esté o no presente en la trama. Eso se llama punto de vista o focalización. A ver si entiendo. En estos capítulos de lengua, yo soy el personaje protagónico y vos sos el locutor, y juntos somos los narradores, porque contamos las historias. Sí, exactamente. Nosotros somos los narradores. Pero escuchá atentamente. Ah, ya sé, los autores. Claro, son los jefes, que como no tienen una apariencia simpática y una voz agradable como la mía, solo les quedó escribir. Claro, entiendo. Ellos me obligan a que te haga todas estas bromas. Está en el contrato. Claro. Estás obligado. Cuando el narrador o la narradora son protagonistas de la acción y nos cuentan la historia desde su punto de vista, son narradores en primera persona. Conocemos sus sentimientos y sus impresiones acerca de la situación que les ha tocado vivir. Por ejemplo, Moby Dick comienza con la identificación del narrador, pero luego en algunos capítulos este se aparta y nos enteramos de cosas que Ismael no ha presenciado. Cuando el narrador nos cuenta la acción sin participar directamente en ella, como si fuera un espectador de la misma, hablamos de un narrador en tercera persona. Pero veamos la brújula. A ver, ¿hacia dónde vamos? En las minas del rey Salomón, una novela del británico Henry Haggard, escrita a fines del siglo XIX, es necesario llegar a la tierra de los Kukuana, una tribu de la etnia Zulú. La expedición se realiza en busca de un hombre extraviado en el corazón de África, pero conduce al descubrimiento del mítico tesoro del rey Salomón. Para acceder a ellos, al hombre y al tesoro, habrá que pasar un terrible desierto y franquear dos montañas grandísimas. Quien narra esta historia es un tímido cazador llamado Alan Quatermain. En un momento, mientras echa las cenizas de su pipa al mar, hace saber al lector que aunque decide compartir el viaje, cree sinceramente que se embarca en una loca aventura sin retorno. Su voz es intensa y lleva al lector consigo cargándolo de incertidumbre y temor. A ver a dónde nos lleva ahora la brújula. ¿Tienes armas de fuego?, le pregunté. Solo 2 armas de fuego, y una de ellas ha quedado en la lancha. Cuando el texto reproduce de una manera literal los diálogos que utilizan los personajes de la historia, decimos que se trata de un diálogo directo. En cambio, cuando el narrador o la narradora nos explican lo que han dicho los personajes, estamos utilizando el diálogo indirecto. Exactamente. Lo que puede ocurrir es que los personajes principales evolucionen en el transcurso de la novela y que cambien de comportamiento, incluso de forma de pensar. Así que debemos tener en cuenta los hechos en los que participan los personajes. ¿Cómo me gustaría encontrar algún especialista que nos aclare un poquito el panorama? Te presento a una amiga mía, Alicia Salvi, especialista en literatura infantil y juvenil. Hola. Hola, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Permiso. Te hago una pregunta. ¿Cuáles son los temas que tratan las novelas de aventuras? Básicamente los viajes. Los personajes viajan tratando de descubrir algo, buscando una tierra desconocida, un tesoro. Pero fundamentalmente viajan en un viaje vital, porque se hacen grandes viajando, se hacen adultos, crecen. Muchas veces son jóvenes los héroes de las novelas. ¿Qué nos puedes contar acerca de Robinson Crusoe y su autor, Daniel Defoe?
Daniel Defoe fue un sujeto bastante singular en su época, porque esa figura no era tan común como hoy en nuestros días. Era un escritor profesional, o sea, alguien que alquila su pluma, que escribe por dinero. Y en uno de estos intentos de escribir por dinero, había escuchado de un marinero que había quedado frente a las costas de Chile un tiempo castigado. Era una forma de castigo en la época, abandonar a un sujeto en una isla desierta. Y había quedado allí como 4 años. Así que luego fue pesquisando, porque él mismo había hecho también cosas como periodismo, acerca de cómo lo había pasado, cómo había sobrevivido, cómo fue rescatado y demás. Y después publicó esta obra, Robinson Crusoe, que fue un bestseller. Vos sabés que no estuvo todo el tiempo solo. En un determinado momento aparece en su vida un indígena, Viernes, a quien él salva de unos caníbales. Y como en la época había todavía unas concepciones bastante claras y definidas acerca de los roles sociales, no se le ocurre en ningún momento que este Viernes puede ser un compañero de aventuras, un par, sino que lo toma como esclavo. Y todo el tiempo se refiere a mi esclavo Viernes o a mi sirviente Viernes, al que le enseña a hablar. Y también ahí los críticos lo atacaron, porque por un lado Viernes avanza muchísimo en temas de lenguaje y en otras cosas muy sencillas se revela casi incapaz de aprenderlas. El otro tema que también es interesante acá en Robinson Crusoe es que ningún sujeto solo crea una civilización. Él, cuando se ve ahí solo, intenta reproducir todo lo que era su vida cuando estaba en la civilización. Pero la verdad es que para ser civilizados necesitamos de los demás. ¿Cuándo se originan las novelas de piratas? Mira, piratas hubo desde hace siglos, muchísimo tiempo. Por ejemplo, Cervantes, te acordarás de Cervantes, del Quijote. Cervantes también fue prisionero de piratas. O sea, ahí estuvo un tiempo, 4 o 5 años, cada tanto intentaba escaparse, porque los piratas secuestraban gente que les parecía de la nobleza o que tenía un perfil así interesante para luego pedir un rescate. Y después que los países europeos colonizaron otros continentes, naturalmente había un tráfico de naves ahí que llevaban cosas muy interesantes. Oro, no solo especies como lo que buscaba Colón, sino oro y otras cosas que los piratas naturalmente atacaban, sobre todo en la zona del Caribe, que es esa zona famosa por las islas de los bucaneros y demás. O sea, en fines del siglo XVIII, siglo XIX... Hay muchísimas historias de piratas. Interesante los piratas. Sí. Vamos a leer más. A ver, vamos a ver esta brújula hacia dónde nos lleva. Se presentó en la hostería rengueando. Al anochecer, se encerraba en la posada y allí permanecía sentado junto al fuego, bebiendo grandes vasos de agua con mucho ron. Lo que más amedrentaba a la gente eran sus relatos, todos ellos verdaderamente espantosos. No hablaba más que de ahorcados y de pasar por la tabla, de tempestades en alta mar, de la isla de la Tortuga y de salvajes hazañas en lejanas tierras de la América española. Las historias que contaba este extraño personaje arrancan a Jim de la tranquilidad del hogar materno, que sale en búsqueda del tesoro del cual este hombre hablaba. Uy, ¿dónde fuimos a parar? ¿A la Isla del Tesoro? La Isla del Tesoro. Qué lindo libro. Muy lindo, ¿no? Muy lindo libro. En realidad no ha envejecido nada. Y eso que tiene unos cuantos años. ¿Vos leíste La Isla del Tesoro? ¿Te acordás? Obviamente. Vos te acordás más que yo. Yo me acuerdo más que vos. Jim Hawkins es un joven que se queda huérfano y se embarca en esta aventura en el barco La Hispaniola y van a la búsqueda de un tesoro. Hay una historia interesante que se cuenta acerca de cómo Stevenson inventó esta novela. Parece que una tarde de primavera del año 1891, estaba con uno de sus hijastros, ya que se había casado con una señora Fanny que tenía 2, 3 chicos, jugando, contándole historias, e hicieron un mapa de un tesoro imaginario. Y allí comenzó a contarle la historia que después resultó ser la novela de tanto éxito. Y hablando de tesoros y tesoros, ¿qué nos puedes decir acerca del Conde de Montecristo?
El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas es una novela larga. Edmundo Dantes es objeto de una falsa acusación. Por esa falsa acusación va a la cárcel, sin juicio previo, cosa que ya constituye causa grave. Y allí está muchos años, en un momento incluso piensa en suicidarse, ¿no? Como un antecedente del héroe romántico, porque ya no aguanta más, hasta que cavando da con un abate Faría, del que se hace amigo, que es el sabio, el que le transmite conocimiento sobre la vida, lo ayuda a crecer, porque todos estos personajes crecen como personas. O sea, parece que estamos hablando de la aventura de buscar el tesoro o de la aventura de conocer tal cosa, pero en realidad es la aventura de vivir lo que estamos hablando en el fondo de todas estas novelas. Y él le cuenta, entre otras cosas, antes de morir el abate le da el plano de un tesoro que le permite luego tener un capital para cuando sale mediante un artilugio de pasa su propio cuerpo en lugar del cuerpo muerto de Faría. Y organiza durante 10 años escrupulosamente una venganza y va persiguiendo a todos aquellos que lo traicionaron, que le tendieron esta emboscada para que él cayera. Así que por eso él lo que persigue es la venganza. ¿Sabes qué? Es probable que la historia del Conde de Montecristo haya tenido un antecedente en la realidad. Un señor, Peuchet, que pasó por estas mismas vicisitudes y que estuvo 10 años urdiendo su venganza, consiguió una fortuna y finalmente la ejecutó. Así que probablemente Dumas conoció la historia y luego la escribió. Y la historia te plantea, por un lado, si es justo tomar justicia por propia mano, y por el otro lado, que todo crimen tiene que ser castigado. Y esto polemizó un poco en la época, ¿no? Sobre todo pensé en las ideas religiosas, que es Dios quien castiga, premia a los culpables. Vamos a ver si la brújula nos lleva hacia el Conde. Bueno. Los enemigos de Edmundo le tienden una trampa que lo deja en la cárcel, lejos de Mercedes, su joven prometida. Lo apartan del futuro prometedor que parecía aguardarlo y termina olvidado por todos. 14 años permanecerá en la celda más oscura, cerca de la desesperación, si no fuese por las hazañas de un compañero de prisión que posee un valioso secreto. Hasta que cierto día aparecerá en escena un misterioso conde de Montecristo. Su increíble fortuna, su porte pálido y perturbador, su carácter misterioso y sus sorprendentes acciones atraerán la atención de toda Roma y París. Pero su presencia será a su vez el comienzo de la ruina para los que una vez arrojaron injustamente a la desdicha al joven que habían conocido anteriormente como Edmundo Dantes. ¡Qué vengativo el conde! Ay, mira, yo no diría que tanto. Pensá todo lo que sufrió. En realidad tenía una sed de justicia. El tema es que lo hizo por mano propia, se ocupó él mismo. Pero la historia ha gustado mucho, mucho, mucho. Vos sabés que con Tarzán y con Drácula es la historia que más se ha llevado al cine. ¿En qué otras novelas aparece el tema de la venganza? Yo no sé si tanto la venganza, pero sí el deseo de justicia. Por ejemplo, toda la serie de Emilio Salgari, con Sandokan, quien lucha desde que escribió El Rey del Mar. Ahí les hace una declaración de guerra al imperialismo inglés, que le habían sacado su reino, y el reino del de su amada Mariana. Ahí hay un deseo de justicia, ¿no? De reivindicación. Vos sabés que una de las cosas lindísimas que tiene la novela, o tenía para mí cuando yo era chica, era el ambiente, que era absolutamente exótico. O sea, para nosotros decir Java, Borneo, Sumatra, la India, eran todas palabras realmente que estaban llenas de fantasía. La diosa Kali, con todos sus brazos, los tugs que mataban estrangulando. O sea, ahí había mucho material con el cual entretenerse en las tardes de lluvia. Me agarraron un poco de ganas. Vamos a ver si la brújula nos lleva hacia esos lugares. Bueno. Pero, ¿quién es usted realmente?, preguntó Mariana, aturdida por aquel aluvión de promesas y fascinada por esos ojos que parecían arrojar llamas. Hay un hombre que impera en este mar, que es el azote de los navegantes, que hace temblar a las gentes y cuyo nombre suena como una campana funeral. ¿Has oído hablar de Sandokan, el tigre de la Malasia? Mírame a la cara, ese tigre soy yo.
La joven dio un grito de horror y se cubrió el rostro con las manos. «Mariana», exclamó el pirata cayendo a sus pies con los brazos extendidos hacia ella, «no me rechaces. Fue la fatalidad la que me convirtió en pirata. Los hombres de tu raza no tuvieron piedad conmigo. Me quitaron mi reino, asesinaron a mi madre y a mis hermanos. Me empujaron a los mares. Yo no soy pirata por robar. Soy el vengador de mi familia y de mis súbditos». Qué romántico el muchacho. Sí, Sandokan es un héroe muy intenso, muy visceral. No solamente quería riquezas y hacer justicia, sino que estaba profundamente enamorado de Mariana, que también es una princesa así destronada o cuyo principado está usurpado por los ingleses. Y hay un momento en una de las novelas donde le dice algo muy interesante, que sería capaz de renunciar a su propia identidad y declararse inglés con tal de no perderla, con tal de tenerla. Todo lo que sueña es tener un lugar tranquilo en el cual vivir con Mariana. ¿Salgari vivió las aventuras que describe en su autobiografía o nunca salió de Italia? Hasta donde yo sé, nunca salió de Italia. Había en esa época una revista como la National Geographic de hoy. Leía testimonios de viajeros, leyó un libro donde se explicaba perfectamente cómo se vestía cada personaje y leía, digamos, toda fuente, ya sea de divulgación científica o literaria, que le sirviera para construir estos ambientes. ¿Las novelas siempre estuvieron pensadas para un público juvenil? ¿Sabes que esto no fue así siempre? Hoy sí en las editoriales hay colecciones para público juvenil. En ese momento los sectores populares consumían los mismos libros que los jóvenes. Jóvenes y adultos consumían los mismos libros. Y era muy frecuente en esta literatura así, que se llama a veces de cordel, que sale como folletín, como salió la de Alejandro Dumas, no estas, que los adultos no tan letrados, los sectores no más cultos de la sociedad, y los jóvenes tuvieran las mismas lecturas. En la actualidad, ¿qué relatos reemplazan a los clásicos de aventuras de los cuales estuvimos hablando? Y las grandes aventuras hoy que están planteando la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Toda la saga de Tolkien, El Señor de los Anillos, Harry Potter. Fíjate que Harry Potter es huérfano. Harry Potter también lucha con Voldemort, que es el mal. También tenés la estupenda escritora argentina Liliana Bodoc con la saga de Los Confines. O sea, hay una literatura entre aventura y épica donde estas cosas siguen con otros ropajes vigentes. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Ay, no hay de qué. Yo te quería contar algo. Yo soy el protagonista de este programa y entonces a veces me pasan muchas cosas. ¿Vos pensás que alguien puede escribir una novela acerca de mí? Los argumentos de aventuras literarias fueron tomados por los medios de comunicación de masas, el cine, el cómic y la televisión. Historias como la de Robinson Crusoe siguen siendo una gran influencia en pleno siglo XXI. El estilo directo, intenso y fuertemente expresivo de estas novelas clásicas marcaron en gran medida el lenguaje del cine de aventuras. Películas como La maldición del Perla Negra, Tarzán, Harry Potter, Indiana Jones tienen su origen en estas novelas de aventuras. Y hoy ya son clásicos del cine de entretenimiento. Y si él lo dice, las historias son innumerables y nos quedaron muchas sin nombrar, pero todos estos relatos perduraron a lo largo del tiempo, leídas por niños, jóvenes y adultos de todo el mundo. Pero a pesar de ser aventuras muy diferentes entre sí, como hemos visto, tienen muchos elementos en común. La acción, el descubrimiento, la transformación personal de los protagonistas a través de sus experiencias y la incertidumbre de lo que va a ocurrir. Siempre habrá una novela de aventura por leer, porque siempre habrá una aventura por vivir. Hasta pronto.